¿Alguna vez has oído hablar del vuelo 7 de Panam? No te culpo si no lo has hecho. Incluso en la comunidad de la aviación no es muy conocido. Si lo buscaras en Google, no te diría mucho, excepto que el avión volaba directamente de San Francisco a Honolulu cuando se estrelló en el Océano Pacífico por razones desconocidas sin sobrevivientes. Obviamente eso no es cierto, de lo contrario, ¿por qué estaría contando esta historia? Sin embargo, lo descubrirás muy pronto, así que por ahora, déjame comenzar por el principio. No recuerdo exactamente cuando escuché por primera vez a mi familia hablar sobre el vuelo 7, pero probablemente tenía alrededor de 5 o 6 años. Bajaron la voz dramáticamente y comenzaron a hablar en susurros una vez que se dieron cuenta de que estaba escuchando, lo que realmente no importaba porque no tenía idea de lo que estaban hablando de todos modos. A lo largo de mi infancia escuchaba conversaciones más breves sobre el vuelo 7 que siempre caerían en susurros si supieran que estaba al alcance del oído. Por lo poco que pude escuchar de estas conversaciones, descubrí que el vuelo 7 supuestamente se había estrellado en el Océano Pacífico y la única persona que sobrevivió fue mi abuelo, que era un azafato a bordo. A medida que crecía un poco, sentí más curiosidad por saber qué era el vuelo 7 y qué había pasado, así que una noche le pregunté a mi familia al respecto durante la cena. «Hola mamá, ¿qué fue el vuelo 7?» Le pregunté mientras ella paleaba puré de papas en mi plato. La respuesta fue honestamente lo que esperaba. Nada, cariño. Te lo explicaré más cuando seas mayor. Sabía que no recibiría una respuesta de mi familia en el corto plazo, así que terminé pidiendo prestada la computadora portátil de mi padre y buscándola en Google. Obtuve casi el mismo resultado entonces que ahora. El vuelo 7 de Pan American World Airways se estrelló en el Océano Pacífico mientras volaba directamente de San Francisco a Honolulu por razones desconocidas. No hubo sobrevivientes. No solo me quedé sin respuestas, sino que también estaba confundido. Estaba seguro de haber escuchado a alguien decir que mi abuelo había sobrevivido y que era azafata. Siempre se quedaba despierto más tarde que todos los demás, así que esa noche decidí preguntarle directamente. Una vez que supe que todos los demás estaban dormidos, bajé las escaleras a la sala de estar. El abuelo estaba sentado en el escritorio de la esquina con los auriculares puestos y un vaso de whisky escocés en la mano, escuchando algo en su radio aficionado. Le di un golpe en el hombro y rápidamente bajó el volumen y se quitó los auriculares. «Oh, oye, chico, ciertamente te levantas tarde», dijo. «Lamento molestarte, abuelo, pero solo tenía algo que quería preguntarte, Eli». «Oh, no, no me importa, solo estaba, de todos modos. Pregunta lo que quieras». «¿Fuiste azafato en el vuelo 7?» Pregunté. «Sí. Sí lo fui. ¿Por qué preguntas?» Bueno, cuando lo busqué en Google, decía que no había sobrevivientes, solo me preguntaba. «Bueno, estoy aquí ahora, ¿no?», dijo el abuelo con una sonrisa. «¿Pero qué pasó? No entiendo por qué todo el mundo sigue hablando de eso», le dije. El abuelo hizo una pausa por un momento y tomó un sorbo de su whisky escocés antes de decir. «Chico, confía en mí cuando te digo esto. Puedes pensar que quieres escuchar esa historia, pero pensarás de manera diferente si te la contara ahora». «No, por favor, quiero escucharlo, no me importa si es malo, solo dime por favor», dije frenéticamente. El abuelo suspiró y puso su mano sobre mi hombro. «Todo lo que te diré en este momento es que tuve mucha suerte de salir de ese avión. Pero te lo explicaré todo cuando seas mayor, lo prometo». «De acuerdo», dije, derrotado. «Deberías ir a dormir un poco», dijo el abuelo, dándome palmaditas en la espalda. No pensé en nada más que en lo que mi abuelo me había dicho durante la mayor parte de una semana. Durante un tiempo traté de hacer mi propia investigación en un intento de averiguar lo que mi familia me estaba ocultando, pero fue en vano. Todavía me mantenía atento a la información, pero a medida que pasaba el tiempo, pensaba en el vuelo 7 y en todo lo que lo rodeaba cada vez menos. Mi mente se desvió hacia cosas más importantes cuando entré en mi adolescencia, y finalmente, el vuelo 7 se convirtió en nada más que un recuerdo fugaz. Pasarían cerca de 8 años antes de que el vuelo 7 de Panam volviera a cruzar mi mente. Irónicamente, fue la noche antes de que me programaran para hacer un viaje por carretera de regreso a la casa de mis padres para ver a la familia.
Me topé con un video de YouTube que profundizaba en el vuelo 7 y el misterio que lo rodeaba. Era un reloj interesante y me proporcionó información que no conocía anteriormente, pero sobre todo me hizo trotar la memoria. Pensé en todas las veces que había escuchado a mi familia hablar sobre el vuelo 7 en susurros fugaces. Pensé en lo que mi abuelo me había dicho. Te explicaré todo cuando seas mayor. Seguramente me lo diría ahora. Hacía años que no le preguntaba. Lo volvería a ver, así que fue la oportunidad perfecta. No pensé en nada más a lo largo del viaje de casi 2 días a la casa de mis padres. Cuando finalmente llegué, fui recibido de inmediato por el olor de mi tía haciendo la cena en la cocina mientras mi madre me abrazaba en la puerta. Una vez que estuvo listo, todos nos sentamos a comer. La cocina de mis tías fue excelente como de costumbre y satisfizo mi estómago gruñón, ya que no había comido nada desde esa mañana. Entonces noté que el abuelo no estaba en la mesa. «Hola papá, ¿dónde está el abuelo?», pregunté. «Arriba probablemente», dijo. «Ha estado actuando un poco extraño recientemente, pasa horas y horas escuchando sus radios y solo viene a comer con nosotros si llamamos su atención de alguna manera. ¿Debería ir a buscarlo?», pregunté. «Supongo que sí, probablemente esté en el dormitorio libre», dijo papá. Subí las escaleras y bajé por el pasillo hasta que llegué a la habitación libre. Efectivamente, el abuelo estaba sentado frente a un gran receptor de comunicaciones con sus auriculares puestos. Me acerqué a él y puse mi mano sobre su hombro. Saltó en estado de shock y se quitó los auriculares. «Querido Dios, ja que me asustaste», dijo, apagando la radio. «Lo siento abuelo, no quise hacerlo». «Deberías bajar, no querrás perderte nada del pavo de la tía Millie». «Oh, wow, ¿ya es esa hora?», dijo el abuelo, mirando su reloj. «No es de extrañar que tenga tanta hambre, que me perdí por completo el almuerzo. Estaré abajo en un segundo». Él realmente está actuando extraño. Pensé para mí mismo mientras caminaba de regreso a la mesa de la cena. Me senté de nuevo en mi silla y el abuelo se unió a nosotros poco después. Definitivamente no se veía tan saludable como cuando lo vi por última vez, e intercambié una mirada preocupada con mi padre mientras se sentaba. Todos reanudamos la comida y, a partir de ese momento, las cosas salieron bastante bien. Hablamos un rato, jugamos algunos juegos de mesa e incluso vimos una película juntos. Finalmente lo llamamos un día y llevé mis maletas arriba a la habitación de repuesto y las desempaqué. Miré el receptor de comunicaciones en la esquina y volví a pensar en el extraño comportamiento del abuelo. ¿Podría esto tener algo que ver con el vuelo 7? Pensé para mí mismo. ¿Qué podía ser tan malo al respecto? Tal vez solo le dijeron que se callara para salvar la cara de la aerolínea, razoné. Sin embargo, solo había una forma de saberlo con certeza. Pasé el rato en la habitación libre hasta que supe que todos los demás estaban dormidos, todos excepto el abuelo. Bajé las escaleras para encontrarlo sentado en el escritorio de la esquina escuchando la radioafición con sus auriculares. Estaba exactamente en el mismo lugar que cuando le pregunté hace tantos años. Me acerqué a él y lo golpeé suavemente en el hombro. Esta vez no saltó, solo giró lentamente la cabeza para mirarme antes de quitarse los auriculares. «Creo que sé lo que me vas a preguntar, ¿quieres saber sobre el vuelo 7, no?» «Sí, esperaba que me dijeras lo que pasó, especialmente porque lo prometiste». «Oh, te lo diré, pero te advertiré que no es para los débiles de corazón», dijo el abuelo, «quédate aquí y estaré de vuelta». Subió las escaleras a su habitación y pude escucharlo hurgar en el armario. Unos 2 minutos más tarde regresó con una pequeña pila de lo que parecía papel de una carpeta. Parecía muy viejo y estaba amarillento y rizado en los bordes. «Escribí esto aproximadamente un mes después de que sucedió, explicará todo mucho mejor de lo que podría ahora», dijo, entregándome la pila de papel. Lo tomé con cuidado y cepillé el polvo. El abuelo se sentó en su silla frente a mí, y luego, comencé a leer. 12, 14, 57. Fue el día perfecto en San Francisco el 8 de noviembre de 1957. Alrededor de 65 y cielos cristalinos. Había llegado al aeropuerto temprano ya que estaba emocionado por el viaje que tenía por delante. Nunca en mi vida pensé que tendría la suerte de volar alrededor del mundo.
Pero aquí estaba, mirando por la ventana del aeropuerto a la elegante y hermosa máquina frente a mí. Una máquina que me llevaría en el viaje de mi vida. El poderoso Stratocruiser, el Clipper Romance of the Skies. Por lo que parece, estás tan emocionada como yo, dijo Marie, una compañera azafata. ¿Quién no lo sería? Dije, arrancándome de la ventana. No he conocido a muchas personas que puedan decir que han estado en Honolulu. Ciertamente va a ser un viaje interesante, dijo Marie. Uno solo puede esperar que sea más interesante que la mayoría, dije con una sonrisa. Hablamos durante unos minutos más antes de ir a cambiarme el uniforme y completar los otros trámites antes de subir al avión. Todavía me pregunto si las cosas habrían sido diferentes si no hubiera dicho esas palabras. Uno solo puede esperar que sea más interesante que la mayoría. Abordé el Clipper poco después y estreché la mano de nuestro capitán, Gordon, así como del primer oficial, Will. Comenzamos a completar todos los preparativos necesarios antes del vuelo a medida que los pasajeros comenzaron a abordar. Finalmente nos autorizaron para el despegue y nos levantamos del suelo precisamente a las 11:32 am. Miré por la ventana mientras el horizonte de San Francisco se hacía cada vez más pequeño. Finalmente me arrancé, tenía un trabajo que hacer después de todo. El vuelo iba a ser largo, 10 horas exactamente, por lo que era necesario que el navegante informara periódicamente de nuestra posición a un barco meteorológico estacionado en el punto medio. La mayor parte del vuelo fue sin incidentes, servimos 2 comidas completas, charlamos entre nosotros, repartimos bebidas y ocasionalmente atendimos el bar de cócteles en la cubierta inferior. A medida que avanzaba el vuelo, algunas de las otras azafatas tomaban siestas, pero no yo. Seguí repartiendo bebidas y ceniceros. En ese momento estaba empezando a oscurecer y Marie se hizo cargo de mí para que pudiera relajarme. Fue entonces cuando las cosas comenzaron a ir muy mal. Lo primero que sucedió fue que sentí que nuestra velocidad disminuía. Levanté la vista del libro que estaba leyendo confundido. Seguramente no estábamos allí ya. No estábamos programados para aterrizar en Honolulu por otras 3 horas. Entonces escuché un ruido horrendo. Era un ruido chisporroteante, raspado y ruido proveniente del lado derecho del avión. Corrí hacia la ventana y observé con horror cómo el motor 3 se incendiaba y comenzaba a desmoronarse. Luego escuché un crujido repugnante, esta vez proveniente de la sección de popa del avión. A partir de ese momento, fue un caos completo y total. El avión tembló violentamente, y pude notar que estábamos perdiendo altitud rápidamente. Traté de mantener el equilibrio mientras corría por los vestuarios hacia la cabina. «Capitán», grité, «¿qué está pasando? Hemos perdido el timón. Estoy haciendo todo lo posible para mantenerla bajo control, pero dile a todos que se preparen para una zanja», gritó. «Entendido». Escuché los sonidos amortiguados del navegador enviando una señal de socorro mientras corría de regreso hacia la cabina principal. Los pasajeros estaban en un estado de pánico, pero les grité que se prepararan para el impacto, así como les grité a las otras azafatas que transmitieran el mensaje a cualquiera que todavía estuviera en el salón de cócteles. Eché un vistazo a la ventana y pude ver las llamas del motor 3 reflejadas en el agua de abajo. No me quedaba tiempo. Agarré el fondo de un asiento y me aferré a la vida, esperando lo inevitable. Golpeamos el agua con una fuerza colosal. Me arrojaron a mitad de camino a través de la cabina y mi cabeza impactó la manija de la puerta del vestidor. Las estrellas estallaron frente a mis ojos mientras mi cráneo sonaba como una campana. Mareado y desorientado, traté de ponerme de pie, y finalmente lo logré. Estaba empezando a pensar un poco más claramente, y recordando la situación, mi primer pensamiento fue desempacar las balsas salvavidas. Llegué a unos 2/3 del camino hasta donde se almacenaban las balsas salvavidas antes de detenerme en seco. No había manera. Todavía no podríamos estar volando. Corrí hacia la ventana y miré hacia afuera. Definitivamente todavía estábamos en el aire. Pero, eso no podría ser posible, no después de un impacto como ese. Me sorprendió aún más ver que el motor 3 funcionaba perfectamente. Ninguna señal de fuego, ni nada malo en absoluto.
Me tambaleé desde la ventana y traté de dar sentido a lo que estaba viendo. Todos los demás pasajeros y la tripulación parecían tan confundidos y despeinados como yo, así que no podría haber estado soñando. Derecha. Me senté y traté de racionalizar lo que acababa de suceder, pero no podía pensar en ninguna explicación plausible. Estaba a punto de levantarme e ir a hablar con las otras azafatas, cuando lo sentí. Todos lo sentimos. Era algo que habíamos sentido antes, y mi corazón cayó en mi estómago cuando me di cuenta de lo que era. Nuestra velocidad estaba disminuyendo. Otra vez. Lentamente giré la cabeza para mirar a la ventana y casi en señal, el motor 3 estalló en llamas. La hélice se destrozó a sí misma cuando las piezas volaron hacia la oscuridad. Escuché la misma grieta desgarradora desde la parte trasera del avión cuando el timón se vio comprometido por los escombros voladores. Se perdió todo el control y, una vez más, el avión se sacudió violentamente mientras nos precipitamos hacia el agua. Esta vez me preparé más firmemente entre dos asientos, pero no hizo mucha diferencia. Nos estrellamos contra el agua y me empujaron debajo del asiento frente a mí. Aunque el impacto me había sacado el viento, esta vez salí ileso y logré liberarme. Me puse de pie y comencé a ayudar a cualquier persona que estuviera herida, así como a asegurarme de que yo mismo estuviera bien. No estoy seguro de por qué, pero por alguna razón pensé que tal vez, solo tal vez, había terminado. Que todo lo que estaba sucediendo se había detenido. Pero esos pensamientos no duraron mucho, ya que pronto me di cuenta de que estábamos en el aire nuevamente. Todo sucedió exactamente como lo habían hecho las dos veces anteriores. Nuestra velocidad disminuyó. Luego, el motor 3 se destruyó a sí mismo sacando el timón en el proceso. El caos se produjo cuando perdimos el control, y luego, impactamos el agua. Una y otra vez la misma secuencia de eventos repetidos, como una sola escena de una película reproducida en un bucle continuo. Cada vez que golpeábamos el agua nos arrojaban por la cabina como muñecas de trapo, a veces rompiendo huesos y a veces destrozando nuestra piel mientras aterrizamos en botellas y vasos rotos. Sin embargo, una vez que nos dimos cuenta de que estábamos volando de nuevo, todas nuestras lesiones desaparecerían. No estoy seguro de cuántas veces se repitió el ciclo, pero finalmente llegué a un punto de quiebre. Creo que fue la 11ª o tal vez 13ª vez que golpeamos el agua, y me enviaron volando sobre 2 filas de asientos y me estrellé contra el suelo. Luché hasta los pies y ayudé a levantar a Marie, que sangraba por un desagradable corte en la cabeza. Entonces sentí que estábamos en el aire de nuevo y, en ese momento, algo se me vino encima. De alguna manera, tuve que detener esto. Corrí por el vestuario y abrí a patadas la puerta de la cabina. Grité al oído del capitán, pero él ni siquiera se dio cuenta de mí. Lo empujé, sacudí su hombro, incluso lo abofeteé en la cara, pero él solo miró fijamente hacia adelante por la ventana de la cabina. Traté de llamar la atención del primer oficial, el navegante y el ingeniero de vuelo, pero eran exactamente lo mismo. Todos simplemente miraron fijamente hacia adelante. Desesperado agarré la columna de control de los capitanes y tiré tan fuerte como pude, pero no se movía. Su agarre era como el hierro. Entonces sentí que nuestra velocidad disminuía. Sabía que tenía que hacer algo, y rápido. ¿Pero qué? El tiempo parecía ralentizarse mientras me devanaba el cerebro desesperadamente tratando de encontrar algo, cualquier cosa. Fue entonces cuando tuve una idea. Teníamos un cargamento de paracaídas en la bodega de carga que estábamos entregando a la base militar en Honolulu. Si de alguna manera podía conseguir uno, corrí de regreso al vestidor de hombres y rasgué la alfombra exponiendo la escotilla de mantenimiento a la bodega de carga. Me bajé y abrí frenéticamente una caja etiquetada como Usnavi. Agarré uno de los paracaídas que había dentro y me levanté de nuevo a través de la escotilla. Mientras lo hacía, escuché explotar el motor 3, llevándose consigo el timón. Sabía que no me quedaba mucho tiempo cuando el avión comenzó a temblar. Corrí desesperadamente por la cabina en busca de algún tipo de salida. Sabía que no podría romper una ventana o abrir una puerta, pero ¿de qué otra manera saldría? Entonces recordé que había ventanas correderas en la cabina, y corrí hacia ella tan rápido como pude. Pasé por la silla del capitán y agarré la ventana, reuniendo mis fuerzas para tirar de ella hacia atrás.
Fue entonces cuando escuché una de las cosas más inquietantes que he escuchado en mi vida. Era el navegador que transmitía la señal de socorro. Su voz era monótona y sin emociones, pero mientras pronunciaba las últimas palabras de la transmisión, su voz se volvió temblorosa y desigual. Era como si estuviera tratando desesperadamente de evitar hablar. Nunca olvidaré las palabras que pronunció. Mayday, 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 Pan American Clipper 7, posición 29, 26 N centésimo 43 grados 34 W. Preparándose para zanjar, el motor número 3 está en llamas, perdiendo el control direccional. Atención todas las estaciones, este es Clipper 7 que nos estamos preparando para abandonar. Repito. Coordenadas preparándose para zanjar. Mayday, Mayday, Mayday. Usando toda la fuerza que tenía, abrí la ventana e inmediatamente sentí que una ráfaga de aire helado me golpeó. Luché por apretarme contra los vientos feroces, y finalmente terminé colgando del borde con los pies colgando sobre el vacío negro de abajo. Llevé mis rodillas hasta el pecho y me empujé fuera del fuselaje del avión tan fuerte como pude, para no ser destrozado por las hélices. Me aleteé tratando de encontrar el cable para abrir el paracaídas mientras caía impotente por el aire, y afortunadamente logré agarrarme a él. El paracaídas se abrió violentamente, y en 5 segundos después mi cuerpo golpeó el agua con fuerza. Luché para llegar a la superficie y jadeé en busca de aire cuando finalmente lo rompí. Afortunadamente, el paracaídas proporcionó algo de flotación, así que me agarré a él para evitar que me deslizara por debajo. Mientras me balanceaba en las olas rodeado de nada más que oscuridad, una ola de culpa se apoderó de mí. Había fracasado. No pude detener lo que le había estado sucediendo al avión. Claro que lo había logrado, pero había dejado a todos los demás atrás, condenados a repetir el mismo ciclo una y otra vez. Sabía que el avión todavía estaba allí arriba, podía oírlo pasar por encima de la cabeza en intervalos constantes. No estoy seguro de cuánto tiempo floté allí, frío, hambriento y solo, pero finalmente me di cuenta de que probablemente moriría aquí en el océano abierto. Bueno, al menos morir era mejor que verse obligado a revivir la misma pesadilla en un bucle sin fin. Mis pensamientos se interrumpieron cuando vi algo extraño en la distancia. Era una tenue luz blanca que se volvía más tenue y brillante intermitentemente. Mientras observaba, gradualmente se acercaba más y más hasta que podía distinguir lo que era. Era un barco, y brillaba sus reflectores en todas las direcciones. Ver esto me dio la esperanza de que podría no morir en el océano abierto después de todo, y comencé a nadar más cerca de él. Finalmente se acercó lo suficiente como para que viera el nombre del barco. US Philippines Sea. Finalmente, un reflector pasó sobre mí y me llevaron rápidamente a bordo. Estaba temblando incontrolablemente y me envolvieron en una toalla tibia y seca. Cuando me llevaron a la bahía médica, me preguntaron si había otros sobrevivientes, y les dije que, hasta donde yo sabía, yo era el único que había salido. Aparentemente estaban muy cerca cuando escucharon la señal de socorro, pero todavía era nada menos que un milagro que realmente me hubieran encontrado. Me hicieron un chequeo en la bahía médica, y luego me duché y comí algo de comida antes de que me llevaran a una cabaña. Estaba absolutamente agotado después de todo lo que sucedió, y me derrumbé en la cama desvencijada y dejé que el sueño me llevara. A la mañana siguiente me desperté temprano y fui a desayunar al comedor. Al regresar a mi cabaña vi que 2 hombres me estaban esperando. Vestían trajes negros con gafas de sol, y cada uno llevaba un maletín. Ah, señor Clemente. ¿Te importa? Estamos aquí con respecto al vuelo 7, dijo uno de los hombres. Para nada, dije, llevándolos adentro. Me senté en la cama y comencé a explicar lo que había sucedido. No llegué muy lejos antes de que uno de los hombres me cortara abruptamente. No estabas en el vuelo 7, dijo. ¿Qué? Dije, confundido. Sí, lo fui, estoy tratando de explicar lo que pasó. No estabas en el vuelo 7, dijo de nuevo. Llegaste al aeropuerto demasiado tarde debido al tráfico y perdiste el vuelo. ¿Lo entiendes? Supongo que sí, tartamudeé. Bien, porque te vigilaremos, dijo.
Rápidamente salieron y cerraron la puerta, dejándome preguntarme si incluso creía en mi propia historia. El viaje de regreso a San Francisco fue largo y aburrido, pero finalmente regresamos. Me dejaron en mi casa y eso fue todo. Traté de sacar de mi mente todo lo que sucedió, pero resultó imposible, especialmente una vez que vi los titulares en el periódico. Se equivocaron. Todo estaba mal. Sentí que me estaba volviendo loco, pero sé que lo que vi allí arriba era real. No quería nada más que olvidarme de todo, pero sabía que no podía dejar que eso sucediera. Así que es por eso que estoy escribiendo esto ahora, para asegurarme de que nunca lo olvide, y para mantener viva la verdad para quien pueda ver esto en el futuro. El abuelo se sentó en silencio sin decir una palabra cuando terminé de leer. Miré al abuelo y lo miré fijamente, tratando de pensar en algo que decir. La única otra persona que ha escuchado esa historia es tu querida abuela. Entonces, ¿qué les dijiste a los demás? Acabo de decirles que escapé en una balsa salvavidas, claro que no fue lo que me dijeron que dijera, pero sabes que nunca me habrían creído. Pero, tropecé, mirando los pedazos de papel de nuevo. ¿No encontraron cuerpos y escombros? Pregunté. El abuelo se rió entre dientes. ¿Eso es exactamente lo que quieren que creas? Pero sabían lo que estaba pasando cuando escucharon la misma llamada de Mayo por segunda vez. Y hablando de eso... ¿Quieres saber cuál es la peor parte de todo esto? Supongo que sí. Cuando marqué 2182 megaciclos en mi radio, lo escuché. La misma señal de socorro que escuché cuando estaba en ese avión. ¿Qué quieres decir? Dije, estupefacto. No solo eso, sino que lo he seguido escuchando a lo largo de los años, de hecho eso es lo que he estado haciendo en mis radios recientemente. He estado escuchando, para ver si puedo oírlo. Me senté en silencio mientras mi cerebro trataba de procesar todo lo que me acababan de decir. ¿Estás bien allí? Sí, estoy bien, es mucho para asimilar. Solo recuerda, nunca le digas a nadie lo que te acabo de decir, dijo el abuelo con una leve sonrisa. No te preocupes, no lo haré. Se estaba haciendo tarde, así que decidí dormir un poco. Volví a subir las escaleras a la habitación libre y me tiré a la cama. Estaba agotado, pero mi cerebro se estaba volviendo loco. Miré a la izquierda el receptor de comunicaciones en la oscuridad, y un pensamiento cruzó mi mente. Al principio traté de ignorarlo, pero seguía molestándome en la mente. Finalmente me levanté y caminé hacia el escritorio con la radio encendida y lo encendí. Luego me puse los auriculares y me senté. ¿Con qué frecuencia había dicho el abuelo? Ah, claro, eran 2182 MHz. Hice girar el dial de la radio hasta que alcanzó esa frecuencia y escuché. Esperé y esperé, pero no escuché nada más que estática. No pensé que pasaría nada y después de 15 minutos de no escuchar absolutamente nada, decidí que debía apagar la radio e irme a dormir. Pero entonces, justo cuando estaba buscando el interruptor, escuché algo. Al principio no sabía qué era exactamente, pero mi sangre se enfrió cuando escuché exactamente la misma señal de socorro que el abuelo había descrito. Era muy débil, pero no había duda. Mis manos comenzaron a temblar incontrolablemente. No. Todavía estaban ahí fuera. 65 años después, todos siguen reviviendo la misma horrible experiencia una y otra vez, como una pesadilla de la que nunca podrán despertar. Rápidamente acorté mi viaje y me fui a casa temprano después de eso, ya que descubrí que ya no podía dormir en esa habitación libre. Eso fue hace aproximadamente una semana y todavía pienso en el vuelo 7 todo el tiempo. No puedo evitar preguntarme si alguien más ha logrado escapar del avión después de todos estos años. O si todos siguen atrapados, condenados a estrellarse repetidamente contra el océano Pacífico por la eternidad. Hay tantas preguntas que siguen sin respuesta, pero una cosa es segura. De alguna manera, el avión quedó atrapado en una especie de bucle que lo hace repetir sus momentos finales indefinidamente. Creo que es seguro decir que el vuelo 7 de Pan Am nunca se volverá a ver. Bueno, gracias por ver el video, espero que les guste esta historia.